dentro de algunas poblaciones. Bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar.
nuestra clase de hoy miércoles. ¿Se me escucha? ¿Escucha bien o está muy, muy bajo? Por favor. Buenas noches, doctor. Se tiene buena recepción. Perfecto, muchas gracias. A ver, quiero compartir este documento. eh, Creo que no bueno, si no lo tienen, pues les puedo compartir. Este es el reglamento de graduación, reglamento de trabajos para el posgrado de la universidad. Entonces, es de acuerdo a esto que estoy desarrollando lo que ya vimos el anterior domingo. Ya, entonces, bueno, hay varias monografías, tesis, eh, ¿no? Pero aquí me interesa esto porque esto corresponde a la tesis de la maestría. ¿M? Aquí señala varios aspectos, ¿no? Y voy a compartirles también este documento para que lo puedan revisar, ¿no? Y lo puedan tener también. ¿M? Reglamento de tesis de la maestría. ¿M? Esto es, entonces, bueno, el trabajo de investigación debe considerar estos aspectos, ¿no? Bueno, aquí hay disposiciones generales, el propósito, el tema, evidentemente tiene que ser original, las condiciones que debe cumplir toda tesis, ¿no? Objetiva, única, clara, etcétera, etcétera, pero aportar algo nuevo, evidentemente, ¿no? Un trabajo de investigación es un aporte a la ciencia en general y a las ciencias jurídicas en particular en este caso. Tipo de tesis requerida, presentación del perfil de tesis, de la revisión del perfil, ¿no? Ahí está en el capítulo 3 del tutor, elección del tutor, etcétera, etcétera. Del tribunal revisor, esto ya ustedes lo van a revisar con calma. Lo que me interesa es la estructura, la presentación, ¿no? Fíjense, hay algunos aspectos de la carátula, bueno, son aspectos de forma, ustedes eso ya lo van a ver con calma. Están ahí el dedicatoria, agradecimiento, el índice, el resumen, etcétera. Pero lo que yo estoy viendo con ustedes es la misma elaboración del trabajo, ¿no? El capítulo uno, fíjense, está ahí, introducción, novedad, relevancia, pertinencia, problemas y avances sobre el tema. Esos aspectos tendría que contener la introducción. Eso lo voy a dejar para el final, la última clase, ¿no? Porque en general cuando uno hace algún trabajo, una vez que se avanza ya se tiene con mayor precisión los aspectos para la redacción en la introducción. Antes no. El capítulo 2 precisamente tiene que ver con estos aspectos. Si se fijan, el planteamiento del problema, lo que explicaba la anterior vez, el planteamiento del mismo problema, la formulación del problema, las preguntas científicas, objetivos, ¿no? El general y los específicos también, eh, la hipótesis, si es pertinente en la investigación, la operacionalización de variables y la justificación. Entonces, son esos aspectos que forman parte del capítulo 2 con lo que yo he querido empezar la anterior clase y hoy voy a continuar con este capítulo 2 referido al planteamiento del problema. La anterior vez había insistido mucho en el planteamiento del problema y en la formulación del problema y ahora voy a seguir con las preguntas, los objetivos, ¿no? La hipótesis, la operacionalización y la justificación. ¿M? Luego, en el capítulo 13 tiene el marco teórico, el marco legal, ¿no? La revisión de documentos, la revisión bibliográfica, etcétera. En el capítulo 4 se tiene el desarrollo metodológico, que también lo vamos a ver en la tercera, cuarta, quinta clase probablemente, ¿no? Ahí está. Y evidentemente aquí hay
un aspecto que no forma parte del capítulo 4, que es la descripción, sistematización y análisis de datos. Es decir, una vez desarrollado el aspecto metodológico, cómo se validan los instrumentos, ¿no? Hay que hacer una descripción, aspectos a considerar y eso está aquí. ¿M? Entonces, sería el capítulo 5, descripción, sistema y análisis de datos. Y el capítulo 6 corresponde a las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, estamos siguiendo esta estructura que se les ha de pedir a ustedes para sus trabajos de investigación. Este reglamento, ¿ya lo tienen o todavía no? Ese reglamento, Doc, buenas noches. Creo que sí, ya se nos ha proporcionado al momento de hacer las dos monografías para la titulación intermedia. Ya. Revísenlo. Si esto está al final del documento, si es este mismo o quizás es otro, ¿no? Pero yo les envío este y no hay problema. Entonces, estoy siguiendo esta estructura y qué es lo que les ha de servir, ¿no? Y es lo que se pide bueno, con alguna que otra modificación en algunas otras universidades. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy siguiendo, eso quería compartir con ustedes, ¿no? Y, y bueno, creo que había insistido ya la anterior clase sobre el capítulo 2, el planteamiento del problema, la formulación, ¿no? La pregunta principal y luego también pueden haber preguntas científicas principales y secundarias, ¿no? Y eso es lo que voy a explicar ahora brevemente. ¿Ya? Eh, bien, un cachito, estoy preparando documentos. Civil. Entonces, Bien, a ver, ha habido un tiempo en que he reflexionado bastante sobre este tema de la tesis en derecho, el trabajo de investigación. Precisamente daba clases de metodología jurídica, ¿no? Hay hay bastantes libros y documentos, ¿no? No sé si ustedes conocen eh, Jorge Bitker Velázquez, que tiene su librito, yo tengo el de la segunda edición, que es sobre la metodología jurídica, ¿no? Es muy útil,
¿no? Nos puede ayudar también, nos puede servir. No sé qué ha pasado con mi cámara. A ver, un cachito, ahora sí. Entonces, eh, ese es un documento, lo revisé bastante, la metodología jurídica. Y después también tengo otro librito de la UNAM de México sobre metodología del derecho, de Luis Ponce de León Armenta, ¿no? Hay también cosas muy interesantes, pero el que me gustó mucho fue del ramo suyo JA. Es Juan Antonio, si mal no recuerdo, pero coloca así en su librito, ramo suyo JA. Elabore su tesis en derecho en pre y en posgrado, ¿no? Tiene varias cositas. Voy a ir compartiendo de estos libros algunas ideas, ¿no? Si no es ahora, más adelante también, ¿no? Entonces tiene sus particularidades la investigación en derecho, ¿no? Y vale la pena tomar en cuenta también. ¿M? Me imagino que ustedes han revisado, han trabajado también sobre estos y otros documentos. ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? Hola, hola. Sí, doctor. Bien, a ver, me llamaba la atención la anterior vez un poquito para poder precisar nuestra idea temática en torno a muchas otras ideas, ¿no? Que es por donde en general empezamos, ¿no? Con ideas todavía un poco muy generales, ideas un poco imprecisas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de ello una problemática o problemáticas diversas, ¿no? Esto lo compartí con varios abogados, ¿no? E investigadores en derecho, abogados investigadores. Yo soy más bien del área social, no precisamente soy abogado, pero sí he trabajado muchos años en esto. Entonces, quiero compartir eso porque creo que recoge mucho de lo que se debiera de considerar también al iniciar un trabajo de investigación en derecho. Aspectos o dimensiones por observar en derecho, temas de investigación, ideas, ¿no? Esto es lo que me gusta, ¿no? En derecho, ¿no? Nuestro objeto, nuestro objeto de estudio es la norma jurídica. Y sobre esta norma en general, vemos que hay problemas de interpretación, hay vacíos normativos, hay problemas de aplicabilidad de la norma. Entonces, alguno de estos aspectos había que observar en el derecho para poder plantear algunas ideas y problemáticas de investigación en derecho también para el posgrado, ¿no? Eso vamos a ir desarrollando de a poco. Entonces, el investigador en derecho recoge este objeto de estudio que es la norma jurídica y sobre esta norma jurídica, ¿no es cierto? Observo que sobre determinada norma, sobre determinados aspectos, enseguida voy a compartir un ejemplo interesante, pueden haber problemas de interpretación o pueden haber vacíos, ¿no? O pueden haber problemas de aplicabilidad de la norma que estamos observando, revisando. Por eso pongo aquí, ¿no? Aspectos por observar en derecho, por observar, ¿no? Y la observación no solo es mirar, tampoco solo es leer. Hay que analizar, hay que sumergirse en la realidad, en aspectos concretos, etcétera. Habíamos comentado en la anterior clase algo de la observación que va mucho más allá del mirar simplemente, ¿no? Entonces, en una primera etapa, la definición del objeto de investigación. ¿M? Para ello es importante la observación del fenómeno sociojurídico, su descripción y delimitación. El planteamiento del problema y sus causas. Habíamos hablado también esto, volveré un poquito a señalar causas y consecuencias. Sí, evidentemente puede o no plantearse una hipótesis. ¿M? En algunos casos puede que sí,
convenga formular, pero en una gran mayoría no creo. Y la determinación del tema y subtemas, puede ser. ¿M? La observación del fenómeno sociojurídico, su descripción y delimitación. El proceso de investigación se inicia a partir de la observación de un fenómeno sociojurídico adecuado. No es posible investigar sobre algo que no se manifiesta en la realidad o que de manifestarse no constituye un problema que es resolver para el bien del ser humano, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y después ya habíamos empezado el planteamiento del problema y sus causas, la observación del fenómeno causal de irregularidades sociojurídicas induce a su adecuado tratamiento científico que implica el tratamiento de problema, la búsqueda de sus causas, definición de la tarea indagatoria, del guión inicial, la selección de estudio de los medios de información y la formulación de la hipótesis si fuera necesario. El análisis de las causas que generan los problemas constituye el punto de partida, punto de referencia para precisar el diagnóstico en búsqueda de soluciones. Es decir, bueno, esto lo voy a ir explicando todavía algunos aspectos más, el planteamiento y la formulación, pero yo quisiera que rescatemos esta idea fundamentalmente, ¿no? A partir de esto, del objeto de estudio, ¿no? Que ustedes trabajan, ustedes consideran, ustedes analizan, hay algunas manifestaciones que nos pueden contribuir a poder formular alguna idea temática y dentro de ello alguna problemática en concreto, ¿no? Entonces pueden haber esto. Eso básicamente en en este punto. Quiero compartir esto también en ese sentido que me llamó la atención. Fíjense, todavía puede ser genérico, pero puede contribuir esto que voy a compartir ahora, ¿no? Para la delimitación del tema, de una idea, cada vez ir precisándola mucho mejor, ¿no es cierto? Este ejercicio lo hicimos con los estudiantes también, ¿no? De derecho, ¿no? Es decir, observo que hay varias normas, como decíamos antes, ¿no? Y una de ellas me llama la atención en un aspecto concreto en el código de tránsito, ¿no? Puede ser un ejercicio interesante, ¿no? Seguramente ustedes ya tienen otras estrategias, pero esta también puede contribuir a que podamos ir identificando ideas para el posgrado. Del código de tránsito, fíjense, el código de tránsito. Del código de tránsito me interesa investigar. Hay varios aspectos en el código de tránsito y me interesa respecto a la clasificación y requisitos para ser conductor. ¿Cuáles son los requisitos, la clasificación para ser conductor, ¿no? De esa clasificación y requisitos me interesa, ¿no? Hay algunos aspectos, hay algunos incisos, ¿no? El artículo 89 nos señala sus requisitos, ¿no? Cédula de identidad, buena conducta de haber vencido, etcétera, 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 ¿no? Y en el inciso B me interesa gozar de buena salud y no estar impedido por defecto físico. Bueno, muchas de las normas tienen aspectos, como están aquí, muy genéricos, ¿no? Seguramente en el reglamento habrá que precisar mucho más, pero de momento la norma señala esto, ¿no? Gozar de buena salud y no estar impedido por defecto físico, ¿no? Defecto físico, ¿en qué grado, no? Esto también había que señalar, que preguntarnos, ¿no? Me pregunto, ¿qué es buena salud? ¿Qué es no estar impedido por defecto físico? ¿Qué son los defectos físicos? Es bueno hacernos preguntas. Hemos señalado también en torno a la idea, a la problemática que ya vamos identificando, hacernos preguntas como estas y otras. Entonces, al final, fíjense, son defectos físicos, por tanto, se le niega a ser conductor. ¿Qué pasa con las personas que usan lentes o no tienen un dedo? Que pueden haber, ¿no ve? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿No se estarán vulnerando sus derechos humanos? ¿Mm?
es una pregunta que nos planteamos, ¿no? Entonces, por tanto, mi delimitación temática será: los derechos humanos de las personas con discapacidad es vulnerado por la aplicación del inciso B del artículo tantos del código, por lo que debe ser modificado, ¿no? Concreto, la modificación del inciso B del artículo, porque vulnera los derechos humanos, punto, nada más, ¿no? Entonces, eso se puede trabajar en un trabajo de investigación. Entiendo que puede ser sobre todo de pregrado, pero creo que nos puede dar también contribuir a pensar las ideas que tenemos en el posgrado, ¿no? Entonces quedó así el inciso B del artículo tantos con relación a la vulneración de derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, es así como podemos ir construyendo a partir de lo que explicaba antes del objeto de estudio del derecho, poder identificar qué problemas hoy se tiene sobre esta norma jurídica, ¿no? Hay esos aspectos que señalaba antes, ¿no? Eh, Fíjense, problemas de interpretación, vacíos normativos, problemas de aplicabilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, y en torno a ello creo que se puede identificar qué problemas hoy está generando eso, ¿no? Entonces, sobre eso se puede plantear una idea temática, ¿no? Y después se irá precisando mucho más. Señalaba también algo, si recuerdan ustedes, para la idea de ustedes, y vale la pena, no sé si han logrado tomar nota, ¿no? Deme un cachito, aquí está. Cuando ustedes planteen una idea temática, siempre tengan cuidado de que esa idea tiene que tener el qué quieren hacer, modificar, analizar, eh, ¿no? Plantear una nueva norma, etcétera. El qué quieres hacer, el para qué quieres hacer, con quiénes quieres hacer, dónde y cuándo quieres hacer. Puede todavía ser muy, muy genérico esto, ¿no? Pero puede ayudarnos a delimitar. Sobre todo el qué algunas veces se fusiona con ese para qué, el qué, con quiénes, dónde y cuándo, ¿no? Vamos a ver también esos aspectos enseguida. ¿M? Entonces, eso puede ser interesante para poder delimitar nuestro, eh, nuestra idea temática, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, creo que tenía un documentito más. A ver, déjenme ver. Aquí está. Bueno, ya lo voy a encontrar. Pero esa era la idea. No sé qué piensan, qué dicen. Yo quisiera continuar ahora precisamente con esto que estaba compartiendo. Hay algunas ideas que podemos rescatar también de esto para el trabajo que vamos a ir emprendiendo, ¿no? Entonces entro directamente con el planteamiento del problema, como lo hice la anterior vez, y donde encontramos el tema de la formulación, los objetivos y varios aspectos que se nos pide, ¿no? Las preguntas, la hipótesis si fuera el caso, variables, operacionalización, la justificación y la importancia del tema de investigación.
¿Qué dicen hasta aquí? ¿Qué preguntas tienen? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Qué piensan? ¿Ya tienen sus ideas de investigación? ¿Están pensando ya en problemáticas? ¿Qué dicen? Por favor, si alguien ya está avanzando, esto envíenme a mi WhatsApp. Y yo voy a revisarlo con calma y les voy a devolver también, porque creo que la materia esta, taller de tesis, tendría que permitirnos avanzar con nuestros trabajos, ¿no? La anterior vez alguna de las compañeras precisamente me preguntaba, ¿no? Y decía qué práctica, qué trabajo vamos a hacer. Precisamente vamos a plantear una idea temática dentro de lo que ustedes están trabajando, ¿no? Evidentemente de su interés. Y sobre ello vamos a plantear, vamos a hacer un planteamiento del problema, vamos a hacer una formulación del problema, unos objetivos, ¿no? Una hipótesis también, si fuera el caso, ¿no? Antes de los objetivos vamos a intentar hacernos preguntas también, una pregunta principal, lo voy a explicar enseguida hacia dónde apunta ello, los objetivos en general y específicos, y si fuera el caso, hipótesis, variables, operacionalización y la justificación. En derecho, en general, que está inclinado para algunos investigadores a las ciencias sociales, no es necesario plantear hipótesis. No es necesario, pero y si fuera el caso, algunos observan y señalan y tienes que tener hipótesis, sí, una hipótesis de trabajo. Está bien, se la puede plantear, pero no la vamos a comprobar esa hipótesis, primero. Segundo, si no planteamos hipótesis, no tenemos no solo hipótesis, variables y además el proceso de operacionalización de la variable tampoco. En todo caso, pues creo yo que en derecho vale la pena problematizarse sobre el planteamiento del problema, la formulación, las preguntas, objetivos y directamente nos vamos a la justificación, ¿no? Entonces creo que eso es lo que vamos a trabajar, sobre todo, ¿no? Y voy a ir explicando también, ¿no? Entonces, no vale la pena mucho que se problematicen con la hipótesis, las variables, la operacionalización, que no corresponde, ¿no? No creo que corresponda. Por eso quisiera ver el tema, la idea que ustedes quieren trabajar y sobre eso es probable de que identifiquemos la causa y el efecto en tu idea. Entonces sí podemos identificar variable, pero no creo, ¿no? Sino más bien una investigación de tinte cualitativo o más bien cual y cuantitativo mixto y no creo que apunten precisamente a un enfoque cuantitativo, ¿no es cierto? Por las características que tiene el derecho y las ciencias jurídicas, ¿no? Entonces, eso, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Bien, entonces el planteamiento, alguna de estas cositas ya les había señalado, vale la pena. Esto lo voy a subir al sistema una vez que ya esté ya abierto, ¿no? Eh, es una descripción de una situación que requiere solución o mejora. Se requiere solución, es decir, algo que está generando dificultad, problema o ha de generar hacia adelante, ¿no? Identificando brecha entre la realidad actual y lo que se desea, ¿no? Componentes fundamentales de la delimitación del alcance, causas y consecuencias, ¿no? Que debe contener, ¿no? Núcleo de la investigación orienta métodos y estructura.
esto es. Y aquí hay algunos autores que señalan, ¿no? Eh, el planteamiento del problema es el núcleo de la investigación, orienta los métodos y la estructura, evidentemente, ¿no? También Kerlinger debe expresar relación entre variables, formulado claramente como pregunta, tiene que ser empíricamente verificable. Muñoz, formular tema central, artículo, un aspecto sobresaliente a profundizar, evidentemente. Yo me quedaría con esos puntos que les señalaba, ¿no? También ha sido hecho a partir de experiencia, ¿no? Eh, algún momento, bueno, cuando trabajábamos esto, nos hacíamos muchas preguntas y queríamos que el estudiante aterrizara realmente es, eh, en lo que es el planteamiento del problema. Y ahí redactamos lo que compartía con ustedes, ¿no? Estoy un cachito aquí, lo tengo. mm, Que les puede servir mucho esto, ¿no? Para escribir el planteamiento del problema, ¿no? A veces el estudiante, cuando está empezando, ¿no? A elaborar su trabajo, considera que ya debe identificar o debe describir el problema central, cuando todavía hay que revisar primero documentos, materiales, el objeto de estudio que usted está queriendo considerar, la población, aspectos que hacen parte del trabajo que usted está queriendo encarar, ¿no? A mí me parece interesante esto y yo he trabajado con los estudiantes mucho tiempo esto. La redacción de la problematización debe redactarse tomando en cuenta tres dimensiones centrales del problema, ¿no? Que se refieren a la introducción del problema, el desarrollo del problema y el fin de la investigación, ¿no? Que responde al problema, que intenta dar respuesta al problema, ¿no? En la introducción del problema, el estudiante debe dar a conocer la importancia del tema de investigación de manera general, realizando una interpretación del tema antes de mencionar el problema central. Para ello tiene que usar sustento teórico, con el propósito de respaldar la interpretación realizada, el que debe estar relacionada con la realidad de la investigación. Es en la introducción, decíamos 3 o 4 párrafos, ¿no? Me parece muy bien. El desarrollo del problema debe describir el problema central y a partir de ese problema central las causas y los efectos o consecuencias, ¿no? De manera integral y articulada y no de manera aislada. Es decir, lo que decíamos también, ¿no? No dejar de mirar el árbol por mirar el bosque y viceversa, ¿no? No dejar de mirar el bosque por detenerse a mirar el árbol. Es decir, no pierdan de vista el contexto también, la realidad. Por eso dice de manera causas y consecuencias, de manera integral y articulada y no de manera aislada. Por lo tanto, no debe limitarse solo a mencionarlas, debe describir con coherencia y significatividad el problema y sus causas y consecuencias en relación con lo manifestado en la introducción del problema, lo que ha dicho usted arriba. Y finalmente el tercer aspecto, ¿no? Que es el fin de la investigación que responde al problema. Debe manifestar la finalidad de la investigación. Entonces yo estoy planteando esta idea un poco para responder a esta problemática, la que generalmente está destinada a conocer, analizar y o describir características integrales de un estudio, ¿no? Estos tres aspectos me parecen clave, ¿no? Eso es, eso me parece importante a considerar, ¿no? Y luego había visto la anterior clase, estuvimos
estuvimos viendo el tema de la pregunta, la formulación del problema que se expresa en todo caso en forma de pregunta el problema, el planteamiento del problema, ¿no? Fíjense, la formulación del problema, de la temática, implica seleccionar y delimitar el tema central de la investigación, transformando una idea o problema general en un tema concreto, manejable y significativo, ¿no? Es como la proposición clara del tema concreto que se abordará definiendo el aspecto sobresaliente que el investigador desea satisfacer. Aquí, por ejemplo, hay, ¿no? La pregunta esta que sintetiza el planteamiento del problema. ¿Cuál es el impacto del uso de tecnologías móviles en la motivación y rendimiento académico de estudiantes de educación secundaria en escuelas urbanas de Bolivia? ¿No ve? Entonces, de alguna manera, esta pregunta en la formulación la formulación del problema s- recoge todo lo que hemos señalado, lo central en el planteamiento del problema. ¿M? Entonces, eso creo que es importante considerar para estos dos aspectos, el planteamiento y la formulación. Tiene que tener coherencia con la idea que usted está queriendo emprender en el trabajo de investigación, el planteamiento del problema y la formulación del problema. ¿No es cierto? Tiene que ser coherente con todo lo que está planteando usted. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta sobre estos dos aspectos, sobre varias cositas que he estado señalando? Por favor, ¿alguien? ¿Cómo redactar el planteamiento del problema? ¿Qué es lo que nos ha de llevar también a una mayor precisión de la formulación del problema? El planteamiento, la formulación, siempre van de la mano. Voy a colocar un materialcito que quizá nos ayude. Son experiencias bonitas que creo que nos pueden dar también más ideas para redactar nuestro planteamiento del problema. A ver, me dicen si se escucha, por favor. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos. ¿Se escucha? Hola, hola. Doctor, sí se escucha. Ya, muchas gracias. A ver, de alguna manera, esto que vamos a ver ahora, en lo que vamos a ver este material, hay estos tres aspectos al momento de redactar el planteamiento del problema: introducción del problema, desarrollo del problema y el fin de la investigación para responder a ese problema. Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar. Por favor, a ver qué dice. Ya, a ver, aquí está. A un nuevo video tutorial en el cual es... Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar el planteamiento del problema, así como el que están ustedes viendo. Así que comenzamos. Esta explicación va a estar dividida en tres partes. En la primera parte vamos a hablar sobre lo que es el planteamiento del problema, cómo identificar un problema y sus principales características. La segunda parte vamos a mostrarles
lo que sería la estructura de cómo redactar el planteamiento del problema. Ahí se les señala algunos tips para que ustedes puedan redactar bajo ese formato o esa estructura que les voy a presentar. Y finalmente, como lo hemos hecho en todos los videos, les pongo un ejemplo con el tema que hemos estado trabajando a lo largo de estos últimos videos. Así que los invito a quedarse en cada una de las etapas para que puedan comprender mejor cómo llegamos a lo que sería la redacción. Iniciamos con el primer apartado. ¿Qué es el planteamiento del problema y cómo identificamos un problema? El planteamiento del problema es una parte esencial en el proyecto de investigación, ya que en este se señala el origen, evolución y consecuencias del problema de estudio. Debemos subrayar que la palabra tesis significa propuesta, es decir, una tesis es una propuesta para solucionar una dificultad en una ciencia o disciplina específica previamente identificada. Pero, ¿cómo identificamos un problema? Existen diversas formas para identificar un problema. 1. Revisión de la literatura o mapeo bibliográfico. Este análisis permitirá conocer el estado del arte del tópico en cuestión, estudios tanto teóricos como empíricos, y con ello las dificultades emergentes en un área específica de nuestra disciplina. 2. Recomendaciones de especialistas. Es importante asistir a congresos, coloquios, reuniones de trabajo, entre otros eventos, donde autoridades e investigadores sobre diversos temas nos ofrecen un panorama actual de una ciencia y los temas más importantes. Si no es posible asistir a esos eventos, muchos de ellos se encuentran en línea. 3. Recomendaciones de profesores y o tutores. Los profesores también son una fuente importante para identificar un problema de estudio, ya que tanto en sus clases como en sus tutorías nos pueden orientar al respecto y recomendar trabajar determinado tema. 4. Experiencia laboral o servicio social. La experiencia en un trabajo o la realización de prácticas o servicio social en una empresa son también una fuente importante para identificar un problema, y esa dificultad es la que precisamente busquemos resolver en nuestra investigación. En la segunda parte de este video vamos a ver lo que sería la estructura que yo te recomiendo para redactar Vale la pena, ¿ven? Introducción, aspectos generales del estudio, 2 o 3 párrafos. Problemática a nivel mundial, también está muy bien, 2 o 3 párrafos. Problemática a nivel regional y todavía se va. Independientemente de la temática que tú estés abordando de la licenciatura, esta estructura puede ser utilizada para diferentes disciplinas. Debemos redactar el planteamiento del problema de manera deductiva, es decir, de lo general a lo particular. Vamos a señalar el problema a nivel mundial o internacional, a nivel regional, es decir, de América Latina, si es que lo estás haciendo, en este caso aquí en esta región, después a nivel nacional, es decir, el país, después a nivel estatal, la provincia o el estado, después a nivel municipal o local, y finalmente la situación observada en el lugar donde estamos realizando la investigación, sea una comunidad, empresa, universidad, localidad, entre otros. Recuerden que en cada uno de esos niveles debemos señalar las causas, evolución y consecuencias del problema. Si ustedes se percatan en esta estructura que yo les puse, empezamos siempre con una breve introducción al problema. Por ejemplo, señalamos los aspectos generales del estudio. Serían 2 a 3 párrafos. La extensión de cada uno de los párrafos, que aquí es sugerida, dependerá mucho de la extensión que te soliciten también en la institución de todo el planteamiento del problema. Pueden ir desde 2 hojas, lo que te soliciten, hasta 6 o 7. Entonces tú puedes ir ajustando la cantidad de párrafos que utilices en cada uno de estos aspectos. Entonces, primero una introducción, aspectos generales del tema, seguido entonces después de la problemática a nivel mundial, 2 o 3 párrafos también. De ahí 1 a 2 párrafos, la problemática a nivel regional, después la problemática a nivel nacional, 2 o 3 párrafos también, después 2 o 3 párrafos de la problemática a nivel estatal. Si ustedes van a hacer un estudio donde sea a nivel nacional, pues nada más hasta aquí se quedarían precisamente lo que es el planteamiento del problema. Si tú lo vas a hacer a nivel local, entonces tendrías que hacer también previamente el nivel estatal de 2 a 3 párrafos y finalmente la problemática a nivel local o del objeto de estudio. Aquí dependerá también de las fuentes o la accesibilidad de las fuentes de información, que en muchas ocasiones a nivel local está muy limitada. Entonces, a nivel estatal y de ahí finalmente puedes entrar de lleno a lo que sería tu objeto de estudio. Una de las recomendaciones importantes es que al estar redactando cada uno de estos niveles, cada uno de estos puntos, debemos hacer uso de estadísticas y datos que ofrezcan organismos internacionales y nacionales y autores reconocidos sobre el tema.
y siempre citarlos para evitar plagio. Por supuesto, también puedes parafrasearlo y señalar aspectos que salgan de tu análisis. Las obras y datos que ofrezcan no deben ser superior a 5 años de antigüedad, a menos que el tema así lo requiera. Y siempre debemos cerrar esta sección con la pregunta general y preguntas complementarias. Normalmente todos los formatos de las universidades así lo solicitan, pero en este caso vamos a trabajar solamente con el planteamiento del problema, y un siguiente video hablaremos específicamente de lo que son las preguntas de investigación. En esta tercera parte del video les voy a mostrar lo que sería entonces un ejemplo con el tema que hemos estado trabajando, el clima organizacional y calidad de servicio al cliente, haciendo uso, por supuesto, del formato que les acabo de mencionar. Vamos a revisar que entonces empezamos a redactar de manera deductiva de lo general a lo particular. Vamos a ver aquí en el texto que aquí señalamos la situación a nivel mundial, después a nivel América Latina, a nivel nacional, el estado de Veracruz y finalmente la institución que será nuestro objeto de estudio. En cada una de ellas respetamos 2 para el estado de Veracruz, 2 a nivel nacional, 2 para el caso de América Latina, 3 para nivel mundial y 3 de introducción. Como les señalé, en el caso de la introducción lo que vamos a hacer es poner los aspectos generales del tema. De hecho, podemos empezar con un párrafo con nuestras propias palabras señalando cuáles son las características. Después otro párrafo introductorio, pero que ya vamos haciendo uso en ese sentido de autores que nos hablan sobre la importancia de este clima organizacional y de la calidad de servicio al cliente que ésta tiene. Aquí estamos haciendo uso de autores, que eso también será muy importante. Recuerden lo que les mencioné, podemos hacer citas textuales. Aquí estamos terminando nuestro párrafo introductorio, el segundo, con una cita textual corta. Y terminamos estos párrafos introductorios con lo que sería una cita parafraseada. Parafrasear es cuando tú tomas la idea de un autor y la pones con tus propias palabras. Y ahora sí nos iríamos a lo que serían los párrafos a nivel mundial. Y decimos, al respecto del estudio de la Organización Mundial del Trabajo, recuerden que es muy importante, como ya les mencioné, hacer uso de autores reconocidos o de organismos internacionales o nacionales también altamente reconocidos. Señaló que a nivel mundial, la rotación del personal en 2018 aumentó un 27%. Y aquí está una problemática que estamos mencionando. Entre las causas de esta situación estaban el bajo salario, estrategias de integración, mal proceso de selección del personal y el clima organizacional. Es importante siempre estar subrayando el tema que estamos trabajando, la problemática, para no desviarnos en ese sentido con tanta información. Por lo que una de las soluciones que propuso fue dar mayor peso en mejorar la situación del clima organizacional en las empresas. Y aquí también es muy importante aterrizar a nuestro objeto de estudio. Y decimos, las instituciones de salud no se encuentran ajenas a estas consideraciones y mucho menos al impacto de los conflictos generados como consecuencia de un mal clima organizacional. Y seguimos a nivel internacional. Dice, una encuesta a nivel internacional reflejó que una de las quejas más frecuentes de los clientes, pacientes de los servicios de salud, es la mala calidad del servicio ofrecido. Y entre las causas que lo provocan, el 40% de los pacientes señaló que es el desfavorable clima organizacional que existe en los centros de salud. Aquí señalamos al autor. Estamos parafraseando esta información. Y nos vamos entonces a lo que sería a nivel regional. Entonces señalamos que el estudio realizado por Grupo AL en 2019 mostró que más del 40% de trabajadores de la región no considera estar en su empleo ideal. El informe también advierte que hay muchos trabajadores con buenos puestos, pero no se encuentran comprometidos y eso influye en la productividad. Y aquí también señalamos otra información respecto a América Latina. Nos vamos con lo que sería a nivel nacional. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar a nivel internacional de trabajadores con estrés, lo que afecta a la calidad y servicio ofrecido por las empresas y afecta a la calidad de vida no solo de los empleados, sino de su familia. Y señalamos un autor que dice que en su estudio a 6 centros de salud en México de diferentes estados se encontró que los trabajadores de la salud de esos centros mencionaron que no tienen las condiciones necesarias para llevar adecuadamente su labor. Nos vamos con el estado de Veracruz y si se dan cuenta aquí en este color les puse lo que sería como la opinión o la reflexión tuya, que también es muy importante irla mencionando, no solamente de los autores. Y se señala después de todo un mapeo bibliográfico que en el estado de Veracruz se han realizado pocos estudios en relación con el clima organizacional de las empresas y en particular de los centros de salud y su incidencia en la calidad del servicio que éstas ofrecen. Y aquí señalo los dos quienes analizaron el clima organizacional en 2 centros de salud, uno público y otro privado respectivamente, y que en estos casos se encontraron resultados muy parecidos.
elegidos. La diferencia sustancial fue el salario y los horarios de trabajo, ya que en uno mientras estaban satisfechos, que era el privado, el público, había menos satisfacción. En el caso ya después nos vamos a nivel local, si no encontramos mucha información, entonces ya nos podemos ir directamente a lo que sería nuestro objeto de estudio, que en el ejemplo que hemos estado trabajando es del Centro de Salud México. Y señalamos que es una institución competitiva con reconocimiento nacional e internacional en materia de salud y ponemos su ubicación. Aquí es la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, en México. Señalamos que se hizo un primer diagnóstico. Este diagnóstico ustedes lo pueden realizar ya sea aplicando algún cuestionario que sea una aproximación al problema. No es tu cuestionario, tu instrumento final, el que a lo mejor vas a aplicar más adelante. En este caso es a nivel exploratorio, pero que te deja ver ya la problemática que existe. Entonces se dice que este primer diagnóstico detectó algunas situaciones del clima organizacional en esa empresa, que por eso precisamente tú lo vas a abordar. Entre las situaciones que se identificaron fueron la falta de comunicación constante, no contar con un espacio físico adecuado, la cantidad de personas que deben atender es grande en comparación al número del personal, es constante las consultas mal agendadas. Toda esta situación ya lo cerras tú con tu opinión personal señalando estos conflictos, producto de una insuficiente comunicación efectiva, no solo afecta a la relación laboral entre los empleados y a la organización del centro, sino principalmente a los usuarios, presentando retrasos en la realización de los trabajos y causando una deficiente calidad en los servicios prestados. Y así es como cerraría lo que sería el planteamiento del problema. Fíjense, es muy buena explicación esta. Es decir, hay elementos que nos pueden ayudar a redactar nuestro planteamiento del problema tomando en cuenta esos aspectos. Evidentemente, es de lo deductivo, sigue un orden deductivo, ¿no? De lo general a lo particular. Ver qué está pasando hoy en el mundo, que también les había dicho la anterior clase, qué está pasando a nivel regional, Latinoamérica, qué está pasando a nivel nacional y qué está pasando a nivel local, departamental, por decir, Ciudad de La Paz, ¿no? Y tal vez allá donde tú quieres ver. Entonces, son esos aspectos, pero además están respaldados por citas, por fuentes, y evidentemente las fuentes tienen que ser eso, de organismos internacionales, de autores reconocidos, que tienen reconocimiento y además que sus datos van a ser valorados, ¿no? Realmente nos piden que agreguemos lo que sería la pregunta general y las preguntas específicas, pero eso las abordaremos en el siguiente video. Eso sería todo, mis. Bien, entonces esto puede ayudarnos a redactar, a precisar mucho más nuestro planteamiento del problema. ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Qué piensan? ¿Está bien? ¿Seguimos? Seguimos. A ver, entonces estamos aquí precisamente terminando de ver entonces el planteamiento del problema, entramos a la formulación que es de alguna manera la pregunta que sintetiza el planteamiento del problema. Como está aquí, ¿no es cierto? Hay que la formulación y esta pregunta en la formulación del problema o la formulación de la temática tiene directa relación con la idea temática, con lo señalado del planteamiento del problema y lo mantenemos como pregunta también. Y es lo que de alguna manera, si tendríamos que redactar hipótesis, la hipótesis es una respuesta tentativa a esta formulación, a esta pregunta. Entonces la pregunta tiene que ser muy clara, ¿no es cierto? Muy concreta, ¿no? Recoger los elementos señalados en el planteamiento del problema también. ¿M? Ahora, vamos a señalar algo sobre las preguntas de investigación, que también se pide en la estructura del trabajo de investigación de la universidad, ¿no? Fíjense, esto de alguna manera puede contribuir estas preguntas, pregunta principal y preguntas secundarias, ¿no? eh, a poder luego tener elementos que nos permitan redactar nuestros objetivos, objetivo general y objetivos específicos. Evidentemente, tu pregunta principal ha de tener casi directa relación con la formulación
de la temática o formulación del problema. Las preguntas de investigación son interrogantes estructurados que deben llenar un vacío científico, ¿no? Lo que les mostraba antes en el ejemplo ese de la precisión del tema en ciencias jurídicas, surgen, nos surgen varias, y es bueno hacerse preguntas, ¿no? Sobre todo preguntas que tengan que ver directamente con tu idea temática, con tu objeto de estudio, en fin. Principales criterios, tienen que ser factibles esas preguntas, ¿no? De ser trabajadas, de ser respondidas, preguntas interesantes, novedosas evidentemente, éticas, en el marco no de prejuzgar o juzgar, sino más bien, a ver, ahí existe un vacío, una inaplicabilidad de la norma, etcétera, etcétera, y tienen que ser relevantes, ¿no? Estos aspectos son fundamentales para la redacción de las preguntas. Y aquí hay un ejemplo. ¿Cómo influye? Fíjense cómo esto está relacionado con esta formulación la formulación del problema o la formulación de la temática, cuál es el impacto del uso de las tecnologías, cómo influye el uso de las tecnologías en la motivación y rendimiento académico de estudiantes de secundaria en ciudades bolivianas, ¿no? De alguna manera sí tiene relación, puede variar la redacción, pero ahí está. Preguntas secundarias. Este es un tema muy interesante hoy día, ¿no? ¿Cómo influye el uso de las tecnologías móviles en la motivación y rendimiento académico, ¿no? Sobre esta pregunta principal nos hacemos otras preguntas secundarias. ¿Cuál es el nivel de uso en actividades académicas? ¿Realmente los estudiantes utilizan para sus actividades académicas las tecnologías móviles? ¿Existe correlación entre frecuencia de uso y motivación? Esto había que elaborar instrumentos y ver, no es lo mismo que yo utilice media hora, 1 hora o 2 horas al día que utilice 6 horas, 8 horas, ¿no? Y esto les motiva o más bien da igual o los desmotiva, ¿no? ¿Qué diferencia, qué diferencias en rendimiento hay entre usuarios frecuentes e infrecuentes? ¿Por qué hay? O porque no tienen un celular, o si tienen no es tan accesible a las diferentes aplicaciones, entonces no utilizo mucho, pero hay otros que probablemente sí utilizan bastante, ¿no? Entonces, sobre esa pregunta principal, me hago varias preguntas secundarias en relación directa a mi idea temática, a mi problemática, ¿no? El impacto en la investigación, calidad de preguntas, define diseño metodológico, coherencia, variables e hipótesis, ¿no? Evidentemente, estamos siguiendo esa línea que hemos señalado ya en la anterior clase, la idea temática más que el tema luego vamos a ir precisando, la problemática, planteamiento del problema, la formulación del problema y ahora estamos con las preguntas principal y secundarias, ¿no? Hasta ahí todo ello nos ha de permitir ya más o menos señalar hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué tipo de enfoque, no solo de enfoque, incluso de diseño, de metodología, de métodos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí nos puede ya un poco señalar hacia dónde queremos ir, ¿no? Si está bien planteado eso. Aquí tenemos los objetivos, son las metas que buscamos lograr con nuestro trabajo de investigación. Tiene directa relación, ¿no? Con esa pregunta, evidentemente con las preguntas, sobre todo la pregunta principal en este caso, pero con la formulación del tema, la formulación del problema. Y esta a su vez tiene relación con el planteamiento del problema, ¿no? Entonces es coherente. Idea temática, planteamiento del problema, formulación de la temática, pregunta principal, preguntas secundarias, y ahora entramos a los objetivos. ¿Mm? Aquí está brevemente lo que son los objetivos, ¿no? Es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer para responder a un problema planteado. Usted ha de evaluar su trabajo en torno a sus objetivos. O sea, se juega mucho en la redacción de sus objetivos.
el objetivo general y sus objetivos específicos. Sobre ello, le van a pedir que usted rinda cuentas del trabajo de investigación. ¿Se cumplió el objetivo? ¿Cuál fue su objetivo? ¿Ha logrado? ¿Y cuáles fueron sus objetivos específicos, ¿no? Por tanto, esos objetivos tienen que ser claros, precisos, específicos, realistas, alcanzables, ¿no? Suele plantearse un objetivo general y entre 3, dicen mínimo, y 5 objetivos específicos, ¿no? Máximo, 3 entre 5, ¿no? No es que tengamos que plantearnos 10. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, está ahí el objetivo general. Meta principal expresada con claridad con verbo infinitivo, dice Hernández Sampieri. Es la meta principal, el objetivo general es la meta principal expresada con claridad con verbo en infinitivo. Analizar, diseñar, ¿no? Responde a qué y para qué. Lo que decíamos también, ¿no? Es decir, aquí sí debemos responder qué quiere hacer y para qué. Debe estar alineado con el problema, el título e hipótesis. Usa verbos en infinitivo, ¿no? Evidentemente, lo que señalaba antes está relacionado desde la idea temática al planteamiento, a la formulación, etcétera, etcétera. Ejemplo, decíamos que seguimos señalando sobre este tema de cuál es el impacto del uso de las tecnologías móviles en la motivación y rendimiento académico de estudiantes de educación secundaria en escuelas urbanas de Bolivia. El objetivo, analizar la incidencia del uso de tecnologías móviles en la motivación académica de estudiantes de secundaria en La Paz durante el 2024, ¿no? Analizar es un verbo infinitivo. Los componentes, por tanto, los componentes del objetivo general, en este caso, hay un verbo infinitivo. Voy a compartir enseguida la taxonomía de Bloom. Hay varios verbos que nos pueden servir, ¿no? Hay que revisar siempre eso. No es cualquier verbo, verbos específicamente diseñados para la redacción de objetivos en investigación. El verbo infinitivo, analizar, la población, población estudiantes de secundaria de La Paz, esa es la población, como está ahí. Las variables, uso de tecnologías móviles y motivación académica. Este es un trabajo, en todo caso, mixto o cuantitativo podría ser porque se intenta ver causas y consecuencias. Y el contexto y periodo es La Paz 2024. Fíjense entonces, esos elementos, esos componentes, forman parte de la redacción del objetivo general, ¿no? Y aquí están los objetivos específicos. Los objetivos específicos desglosan por etapas el objetivo general. Dice Sabino, y Arias se recomienda estructurarlos en acciones concretas y en orden lógico. Es decir, ¿qué va a hacer usted en un primer momento? ¿Qué va a hacer en un segundo momento? ¿Qué va a hacer en un tercer momento? Es esa secuencia. Desglosan por etapas el objetivo general. En un primer momento, en un segundo momento y en un tercer momento. Fíjense, aquí está el eje, todavía es parte del ejemplo, ¿no? Del objetivo general, que era analizar la incidencia del uso de tecnologías móviles en la motivación académica de estudiantes secundarios de La Paz durante el 2024. El primero, determinar la frecuencia de uso de dispositivos móviles en actividades académicas. Determinar la frecuencia, ¿no? Del uso. Es 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, ¿cuánto tiempo? Evaluar el nivel de motivación mediante escalas estandarizadas, ¿no? Evidentemente hay que medir si está muy motivado, motivado, poco motivado, nada motivado, ¿no? Y había que darle un tipo de escala a eso, ¿no? Y de acuerdo a eso usted va a ver si los dispositivos móviles contribuyen a la exagerada motivación, motivación normal, muy poca motivación o ninguna, ¿no? Relacionar frecuencia del uso con el nivel de motivación mediante análisis correlacional, evidentemente, ¿no?
Entonces, determinar los objetivos específicos, como es normal, pero vale la pena señalarlo, no son actividades, son objetivos. Y los objetivos te reportan resultados. No es simplemente vamos a bailar, vamos a comer, ¿no? O sea, no. Vamos a cantar, ¿no? No, no. Determinar la frecuencia en actividades académicas. Evaluar ¿me entienden? No son actividades. Esto es muy observado en el posgrado, ¿no? Características esenciales son claros, específicos, congruentes con el marco general del trabajo de investigación, medibles, realistas, es decir, aquello que se pueda alcanzar. Ha habido algún momento, me acuerdo de un estudiante que trabajaba, no me acuerdo, algún tema de derecho muy lindo, y ella decía, y puso aquí, ¿no? En sus objetivos específicos, concientización de la policía boliviana. Algo así, concientización de la policía boliviana. Wow, uno dice, ¿cómo va a concientizar usted a la policía boliviana si ni el gobierno lo puede hacer? ¿Cuántos policías existen a nivel nacional? Miles. ¿No? Entonces, no es correcto plantear de esa manera un objetivo específico. Probablemente usted máximo llegue a elaborar unas cartillas que usted comparta con el personal policial de determinado espacio. Punto. Hay que precisar mucho más qué es lo que va a hacer usted, ¿no? Y dónde lo va a hacer, con quiénes lo va a hacer. Pero no me hable en general, concientización o voy a concientizar a la policía boliviana. Eso es imposible, ¿no? Entonces, por eso dice, medibles, medibles en ese sentido, que se pueda alcanzar, realistas también, ¿no? Entonces, no aspectos inalcanzables que realmente escapan a nuestra capacidad, no solo del estudiante, sino de cualquier otra persona. Quiero compartir los objetivos de la taxonomía de Bloom, pechito, lo tengo aquí. Aquí está. Esta es la taxonomía de Bloom. Tiene ahí verbos para la redacción de objetivos. ¿Se logra ver? Hola, hola, ¿se logra ver? Sí, doctor, se logra ver. Estos son los verbos infinitivos en un nivel cognitivo, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, ¿no? Entonces, ahí están los verbos que pueden utilizarse para los objetivos general y específicos. Ahora, dependiendo, ¿no? Si encontramos, esta es otra lista, espero que se pueda ver. Esa es otra lista que lo saqué de alguna universidad. Me gustó mucho. Dice verbos para la redacción de objetivos generales, verbos para la redacción de objetivos específicos también. Entonces, hay que verificar siempre estas sugerencias que se nos hace, ¿no? La taxonomía de Bloom es una y esta es otra que puede servirnos también, ¿no? Muchas universidades tienen en sus reglamentos, ¿no? Los verbos que se pueden, este en general, no solamente de esa universidad, sino que se revisa, ¿no? Y es algo que se comparte también.
Entonces ahí está y había que realmente ver qué es lo que nosotros queremos hacer. Queremos analizar, queremos describir, queremos diseñar, queremos evaluar, qué queremos hacer entre los objetivos específicos, ¿no? Que es aquella meta principal. Y los objetivos específicos están ahí también. Para eso vamos a contrastar, vamos a demostrar. Demostrar es bastante fuerte, ¿no? Vas a demostrar, ¿no? Vas a establecer, vas a examinar, ¿no es cierto? Entonces están ahí algunos verbos que nos pueden servir para la redacción de los objetivos general y específicos. Me imagino que ustedes ya han tenido experiencia sobre esto y han podido revisar también, ¿no? Entonces, hay que revisar eso y nos va a ser muy útil al momento de redactar nuestros objetivos. ¿M? Voy a seguir. Aquí tengo después la hipótesis. Antes de entrar a esta hipótesis, en todo caso, es necesario revisar. No creo que sea de mucha utilidad para ustedes, pero hay que verlo, ¿no? Más allá de ser una respuesta tentativa al problema, proposición provisional, comprobable, base del diseño, predice relación entre variables, evidentemente, ¿no? El producto de la hipótesis, aquello que usted considere, ¿no? Qué es lo que hoy está, cuál es la problemática y lo que usted está viendo definitivamente puede contribuir a darse a esta respuesta tentativa, a esa problemática, identificando causa y efecto, ¿no? Que es la variable independiente y la variable dependiente, causa y efecto, ¿no? Aquí hay algunos tipos de hipótesis de investigación o de trabajo, que es con la que se trabaja normalmente. Se inicia y empieza, ¿no? Es una proposiciones tentativas que plantean una relación entre variables, abarcan 4 subtipos: descriptivas, correlacionales, causales, de diferencia de grupos. Sobre todo el tema de descriptivas y correlacionales, si fuera el caso, ¿no? En la redacción de la hipótesis. Hay también una hipótesis nula, niega la relación o efecto entre variables, se formula como contraparte de la hipótesis de la investigación y se utiliza para pruebas estadísticas. No creo que sea el caso en derecho, pero está también ahí. Hipótesis alta alternativa afirma la existencia de la relación o efecto negado por la hipótesis, eh, ¿no? Cero se acepta si los datos las respaldan estadísticamente. Tampoco creo que sea el caso en ciencias jurídicas. Tampoco la hipótesis estadística, hipótesis según el enfoque lógico, deductivas, inductivas, hipótesis por analogía, hipótesis direccional versus no direccional, ¿no? También está ahí. Las hipótesis sobre todo forman parte de los trabajos de investigación cuantitativo bajo un paradigma positivista, ¿no? Que es una escuela de pensamiento en investigación que todavía tiene mucha presencia, pero no es necesario planteamiento de hipótesis en trabajos cualitativos del paradigma interpretativo o sociocríticos incluso, ¿no? Entonces, pero está ahí, vale la pena revisar. Y las variables también salen de ahí, ¿no? Del planteamiento de la hipótesis, ¿no? La variable es aquello que varía. ¿M? Se define como cualquier característica o cualidad del fenómeno de estudio susceptible de asumir diferentes valores, que puede ser observado, interpretado, medido o cuantificado, ¿no? Entonces, en derecho yo muy poco he visto que tengamos que medir, ¿m? ¿No? Pero se puede dar el caso, ¿no? Variables según funciona en el estudio, independiente, dependiente, interviniente o extraña. Puede haber uno intermedio entre la causa y el efecto.
Variables según el tipo de datos categóricos continuos, ¿no? Nosotros trabajamos más en derecho con categorías. Las categorías son aspectos que se pueden estudiar, no necesariamente medir, ¿no ve? Pero está ahí de todas maneras también puesto, ¿no? Las variables y las categorías. Y la operacionalización, ¿no? Que es la medición, que es el proceso, ¿no? Metodológico mediante el cual un concepto teórico abstracto e impreciso se convierte en algo observable, medible y empírico, ¿no ve? Esa es la operacionalización, es el proceso metodológico mediante el cual, y para eso se elabora este cuadrito, más o menos, ¿no? Puede variar, pero tiene estos elementos: variable, definición conceptual, operacional, indicadores, técnicas, escalas, varios aspectos, ¿no? Pasos para operacionalizar una variable: puede variar según el diseño. Identificación de la variable, definición conceptual, operacional, selección de los indicadores, elección del instrumentos, cuestionarios, entrevistas, asignación de valores, escalas y unidades también, ¿no? En el proceso de operacionalización. Y ahí está algún ejemplo, ¿no? La frecuencia de lectura, comprensión lectora, definición conceptual, ¿no? A partir de una fuente, y la definición operacional. Lo operacional siempre tiene que ver con aspectos mucho más concretos, operativos. En algunos casos se les llama el tema de las dimensiones, ¿no? Pero está ahí como definición operacional: horas de lecturas registradas en la última semana. Es algo muy concreto, es operativo. Y los indicadores sobre eso, sobre las horas de lectura registradas en la última semana: número de horas, lectoras a la semana, al día, ¿no? Eso se puede hacer una encuesta, autoinforme, ¿no? Y así cada uno de ellos, ¿no? Es una cosa muy interesante, muy, muy bonita que se suele hacer, pero no creo que sea el caso en ciencias jurídicas. Ustedes me dirán también. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de entrar al tema de la justificación y la importancia. ¿Qué dicen? ¿Cómo les ha ido a ustedes en sus trabajos de investigación que han hecho? Hola, hola. Voy a compartir un material que quizá nos ayude a entender un poquito más, sobre todo en torno a los objetivos, ¿no? Es un material, una experiencia muy, muy interesante, así como el planteamiento del problema. Este material de objetivos nos puede ayudar a entender un poquito más la redacción y la precisión de nuestros objetivos. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso es una serie de videos que he presentado para señalarles y enseñarles cómo elaborar un protocolo de investigación. En este caso vamos a elaborar, son los objetivos de investigación. Recuerden que, como les había mencionado, tenemos ya videos anteriores donde hemos hablado acerca del tema. Pueden ir ustedes a mi canal y pueden checar precisamente cómo se plantea el problema de investigación, las preguntas de investigación, la elección y delimitación del tema, etc. En este caso ya hemos planteado las preguntas, ahora vamos a desarrollar los objetivos de investigación. Es importante señalar que, bueno, los objetivos se dividen en general y específicos. Los objetivos como tales son metas que uno va a cumplir en el desarrollo del trabajo, y además estos deben ser evaluables. ¿Qué quiere decir evaluables? Significa que tienen que ser medibles, sobre todo pensando en quienes lo van a leer, sus sinodales o sus maestros. Deben ustedes
señalar exactamente lo que van a hacer dentro del trabajo, que se pueda comprobar, que se pueda ver dentro de ese trabajo de investigación. Yo les aconsejo que no utilicen dos verbos, que es el de conocer y saber, porque estos dos verbos, desafortunadamente, pues de alguna manera son como muy subjetivos. Y quiere decir esto que no se pueden comprobar dentro de la tesis físicamente. Si tú supiste o conociste el tema, más bien se tienen que utilizar verbos como describir, clasificar, analizar, es decir, verbos que de alguna manera sí podamos comprobarlo dentro del trabajo. Hablando en cómo se redacta un objetivo, es importante que sepamos que se debe iniciar el objetivo, tanto general como los específicos, con un verbo en infinitivo. Es decir, todos los verbos terminados en ar, er y en ir. Para eso podemos utilizar una taxonomía que se llama la taxonomía de Bloom, una clasificación donde ustedes pueden observarla. Aquí yo ya las tengo. Vean este cuadro, que es la taxonomía de Bloom, y tenemos una serie de objetivos que ustedes pueden utilizar. Si se dan cuenta, está dividida en dimensiones de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Aquí lo importante es que si ustedes utilizan para su objetivo general, un verbo en específico, si es de análisis, por ejemplo, bueno, los objetivos específicos deben redactarse con un verbo que debe estar en una dimensión anterior o en el mismo nivel. No puede estar en una dimensión posterior, superior en este caso. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, vean aquí todos los verbos que podemos utilizar precisamente para redactar nuestros objetivos en este caso. Bueno, regresando entonces a los objetivos. En los anteriores videos, como yo les había mencionado, estábamos tratando el tema del bullying y las estrategias de prevención en una escuela en particular. Aquí lo que les había comentado que era muy importante hacer una matriz operacional, que era un recuadro donde vamos a poner las preguntas de investigación, los objetivos y la hipótesis, y después más adelante vamos a definir y operacionalizar precisamente las variables de esa hipótesis. ¿Por qué nos sirve esta matriz? Porque nos damos cuenta aquí que todo debe tener relación. Si no hay relación entre las preguntas, entre la pregunta general y el objetivo general, y la hipótesis, y nuestras preguntas específicas con nuestros objetivos específicos, pues este trabajo, ese planteamiento, pues va a estar incorrecto. Yo aquí les voy a dar un tip que es infalible, muy, muy importante que lo apliquen y es muy fácil de aplicar. ¿Cuál es este? Veamos. Ya aquí tenemos la pregunta general, que era ¿cuál es la situación del bullying y de las estrategias de prevención implementadas por los profesores del grupo quinto semestre de la preparatoria José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla, Puebla? Bueno, miren lo que van a hacer. Van a seleccionar la pregunta, pero sin los signos, en este caso de interrogación. Van a copiar la pregunta, van a pasarla aquí a los objetivos. Vamos a pegarla, formato de origen, y vean cómo nos queda. Vamos a eliminar el pronombre interrogativo, que es el cual, y vamos a utilizar en este caso de la lista que les di de la taxonomía de Bloom, un verbo que va a ser nuestro objetivo. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, que va a ser determinar, borramos es, para que haya coherencia, y entonces nos queda determinar la situación del bullying y de las estrategias de prevención implementadas por los profesores del grupo quinto semestre de la preparatoria José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla, Puebla. Vean, hay relación entre la pregunta general y los objetivos, en este caso generales, totalmente. Entonces, este es un tip muy sencillo, muy fácil y de realizar. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el objetivo general, pues con los objetivos específicos. Copien si quieren ustedes las tres preguntas que hicieron. Vamos a borrar el pronombre interrogativo, así como los signos de interrogación. Igual en la parte de arriba, igual en esto. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con el objetivo general. Vamos a poner un verbo. En este caso recuerden que no debe ser una dimensión posterior. Vamos a poner, por ejemplo, identificar.
cromosoma para que haya coherencia, y nos queda identificar las diferentes modalidades de acoso escolar desde los distintos roles de víctima, agresor y testigo. Aquí puede ser, por ejemplo, mostrar los escenarios donde se producen situaciones de acoso en el contexto del centro educativo. Y aquí sería, por ejemplo, también así identificar, o podemos poner otro verbo para que no sea igual al primero, como describir las estrategias de prevención implementadas en el aula y el centro escolar. Y vemos que tiene total relación entre las preguntas específicas y los objetivos específicos, y tienen las características que les acabo yo de mencionar al principio. Y así, tan fácil, tenemos los objetivos con relación a las preguntas, y vamos a ver en posteriores videos cómo se elabora precisamente la hipótesis, que tiene relación directa con la pregunta general y por supuesto también con el objetivo general. Fíjense, ese ejercicio ayuda mucho a poder ver que evidentemente esta matriz operacional puede ayudar muchísimo, ¿no? Pero tiene que tener relación y coherencia, decíamos, la idea, el planteamiento del problema, la formulación del problema y en este caso las preguntas también, ¿no? Pregunta principal, preguntas secundarias, ¿no? Y los objetivos y la hipótesis, ¿no? Y evidentemente lo que señalábamos, ¿no? A partir de esa, es decir, de ese traslado que se hace en el objetivo y además se formula ya bajo verbos infinitivos, es posible la redacción de los objetivos general y objetivos específicos, ¿no? Ayuda mucho. Creo que estas estrategias permiten no ver el trabajo de investigación como algo que no se acaba, ¿no? No es así. Yo creo que hay que asumir estrategias y uno avanza y uno va revisando y uno va despejando dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, sobre todo los objetivos que me interesa mucho en este caso, sí, el planteamiento del problema que hemos visto suficientemente, la formulación de la temática o del problema, las preguntas de investigación, pregunta principal, preguntas secundarias, los objetivos, acabamos de ver este material también, objetivo general y objetivos específicos, la hipótesis, muy brevemente, aquí tenemos señalado aspectos, ¿no? El tema de las variables, ¿no? Y el tema de la operacionalización, ¿no? Que es el proceso metodológico mediante el cual un concepto teórico abstracto e impreciso se convierte en algo observable, medible y empírico, ¿no? Y tenemos el cuadrito y voy a terminar con esta parte, ¿no? Que es la justificación e importancia del tema al final del capítulo 2 en este caso, ¿no? Fíjense, es un argumento sobre el por qué, quién se beneficiará y qué aporta el estudio, ¿no? Yo tengo aquí tres preguntitas que vale la pena que lo consideremos. El por qué quieres hacer esta investigación, el para qué y el para quién, a quiénes beneficia este trabajo, que de alguna manera está ahí. Los componentes importantes de esta justificación e importancia son, fíjense, la relevancia teórica amplia o fortalecer teorías, ¿no? Relevancia teórica amplia o fortalecer teorías, ¿no? Tiene que tener relevancia y en esa relevancia tiene que haber elementos de el para qué, ¿no? El por qué y el para qué y, ¿no? Básicamente esos dos aspectos. La relevancia práctica social resuelve problemas concretos, permite, aporta, ¿no? El trabajo de investigación. La relevancia metodológica mejora métodos o instrumentos, procedimientos, ¿no? Hay que revisar esto también y hay que escribir. Es una plana y media de justificación e importancia del tema. Viabilidad,
¿Es viable, factible, recursos, tiempo y condiciones disponibles, ¿no? ¿Es viable el trabajo de investigación, ¿no? Entonces creo que hay que tomar en cuenta estos elementos y además aquello que ustedes también conocen, ¿no? Yo siempre trabajé bajo tres preguntas: el por qué, el para qué y el para quién. El por qué, razones de la investigación, eso justifica y señala la importancia, ¿no? El para qué, la relevancia, ¿no? Eh, del trabajo de investigación es relevante. ¿Para qué? Hablando social, teórica, social, metodológicamente, en todo caso, lo que ustedes avancen jurídicamente es relevante. Y además, ¿a quién beneficia todo esto, no? Y el para quién, qué beneficios trae para los actores primero, los con los que ustedes van a trabajar, pero en general para la sociedad, para la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, son estos elementos que contiene la justificación y la importancia de la idea temática, de lo que ustedes vienen trabajando, ¿no? Eso es, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. Por favor, ¿qué piensan? No todos juntos, por favor, de a uno nomás. Hola, hola. René, ¿está bien? Joemí, Jacqueline, Alfredo, Constancio, a ver, yo les pido que vayan, yo voy a subir al sistema una vez que nos habiliten. Por favor, la tarea en qué ha de consistir, por favor, esto sí les pido que tomen en cuenta y tomen nota. Ustedes tienen que trabajar o tienen que tener alguna idea temática, ¿no? Alguna idea, algún tema, lo que usualmente solemos señalar. Vayan precisando y ajustando esa su idea temática, ¿no? Primero. Sobre esa idea temática tienen que empezar a escribir un planteamiento del problema. ¿A qué problemática responde esa idea temática? Una plana, plana y media, el planteamiento del problema. ¿Ya? Sobre ese planteamiento del problema, ustedes van a hacer una formulación del problema, una pregunta que de alguna manera sintetiza todo ese planteamiento del problema. Y luego, este es un ejercicio, es una práctica que puede luego ayudar. Nos vamos a plantear preguntas principal, como la que les he compartido, y preguntas secundarias. Puede ser una pregunta principal y entre 2 y 5 preguntas secundarias, ¿no? Sobre esa pregunta principal. Luego, un objetivo general, ¿no? Y unos objetivos específicos, la cantidad de objetivos específicos de acuerdo a las preguntas específicas que te plantees, ¿no?
No creo que sea necesario hipótesis, variable, operacionalización, sino directamente pasamos a la justificación e importancia del tema de investigación. Entonces, sobre eso, ustedes tienen que elaborar su trabajo, esto, y evidentemente al final que pueda tener una. Como les iba señalando, es bueno que vayan preparando esta tarea, este trabajo. Sobre una idea temática, escribir un planteamiento del problema, una formulación del problema, unas preguntas principal y secundaria, unos objetivos general y específico y una justificación e importancia sobre esa idea temática que están ustedes planteando, queriendo trabajar, ¿no? Me parece bien, puede ser todavía de forma muy general, pero sirve, está muy bien. Y para terminar esta primera parte, ¿qué referencias bibliográficas están revisando ustedes para plantear esto? ¿De acuerdo? Eso, por favor, les pido que vayan avanzando y la siguiente clase voy a ir dando ejemplos sobre esto que estoy señalando. Vamos a entrar todos los referente al estado de arte y al marco teórico, ¿no? Es la revisión bibliográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero voy a todavía agarrar algunos elementos de esta primera parte, de este capítulo 2 para entrar al capítulo 3 todo lo referente al estado de arte y el marco teórico. Bueno, vamos a quedar aquí. Les agradezco mucho. Nos vamos a ver el domingo a las 7 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Buenas Noche, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el domingo.